Les quiero contar, y seguramente muchísima gente lo sabe y las personas que no, los Estados Unidos desclasifica archivos sobre ovnis. Ya esto es algo que, si uno se pone a ver la página oficial, puede encontrar archivos de la década del 40 y de aquí hasta 2026 inclusive. Hay de todo de lo que se te ocurra para, como decimos en la Argentina, para ser dulce. Bueno, el gobierno norteamericano, como te conté recién, liberó una primera tanda de documentos, fotos, videos, cantidad, vinculados obviamente al fenómeno de los fenómenos aéreos no identificados. Esta decisión, por supuesto, que reavivó el debate mundial sobre la existencia de la vida extraterrestre. Para mí no hay nada que debatir, es una percepción personal de quien les habla. Y los secretos ocultos. Basta hablar con un excomandante de Aerolíneas Argentinas de apellido Polanco, que tuvo vamos a decir, un tete-a-tete de 17 minutos con un ovni que le apagó el aeropuerto a Bariloche, tuvo que hacer un viraje y volver, y no fue testigo solamente el comandante de ese episodio, sino todos los que estaban a bordo en aquel vuelo. Y también los ufólogos, pero los ufólogos que son serios, que investigan, que tienen documentación, que han tenido participaciones importantes en cosas importantes y que por supuesto los invitan a aportar material y también experiencia en esto. Uno de ellos es el destacado ufólogo argentino Dante Franch, con quien tengo el placer de hablar y saludarlo en este momento. Dante, ¿cómo le va? Sebastián Shapiro lo saluda aquí en Duplex en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Qué tal, Sebastián? Muy buenas tardes, muy agradecido por tus palabras. Y sí, acá estamos, los que estamos en la temática, imagínate, ¿no? Como re contentos con esta desclasificación, que bueno, me parece que mueve el avispero, es importante y nos genera un montón de cuestiones que ya en algunos casos conocíamos porque habían trascendido, pero ahora las vemos como reafirmadas, así que muy contento. Para la gente que no sabe el tema del fenómeno ovni, ¿qué se debe tener en cuenta? Como ufólogo y como persona que ha dado y da conferencias alrededor del mundo, ¿qué le dice a la gente para ponerlo en conocimiento? Y mis preguntas son, ¿qué se sabe? ¿A qué vienen? ¿Son un peligro? ¿Conviven? ¿Por qué estas apariciones y no una presencia permanente? Bueno, vos planteaste hace un ratito que estos informes, algunos son de 1940, o sea, estamos hablando de pronto de los 80 años, 80 y pico de años atrás, ya hay informes registrados. De hecho, sí, nosotros los que estamos en el tema sabemos que hace 3 años el FBI desclasificó unos informes, eran 10 en total, y el primero arrancaba en 1940. Entonces, bueno, para los que no saben del tema, aunque mira, el rango de audiencia, o por lo menos de personas cercanas a Bahía Blanca, Tres Arroyos, localidades afines, yo he dado, como vos lo dijiste, conferencias en muchos países, pero también en Tres Arroyos, por lo menos en 3 oportunidades. Y te digo, la cantidad de gente que al terminar de hablar me venía a contar experiencias en el mar, en las playas, pero estamos hablando de descenso de estructuras físicas de noche o hasta de día, entonces marcas en los campos, huellas, etcétera. Yo creo que la opinión pública en general está no solo muy ávida de querer saber más, sino muy consciente de que no estamos solos, de que algo hay. Es evidente que después de tantos y tantos años en donde se habla del tema, bueno, hoy dudar de la posibilidad de existencia de vida extraterrestre nos debería conducir, por ejemplo, a entender la vastedad del universo. Un universo tan inmenso como solamente un cálculo de las probabilidades de un gran astrofísico como Charles Craig determinó que alrededor de 800 millones de civilizaciones inteligentes deben existir solo en nuestra galaxia. Entonces, bueno,
pensar que nos estén visitando no es utópico. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Todo lo que estamos en el tema investigando, que hemos hablado con testigos, que hemos visto inclusive personalmente, nos veíamos un poco con esta otra pared, como un frontón, en donde nosotros decíamos sí y el poder mundial nos decía no. Bueno, ahora el poder mundial, aquello que decía no, está diciendo sí. O sea, algunos de estos casos de avistamientos que se han dado a publicidad ahora, ya los conocíamos, no, para los que estamos en el tema no son nuevos. Hay casos, por ejemplo, del año 2000, hay casos de esa estrella o en forma de estrella que aparece, que está documentada en varias oportunidades, en varios lugares. Entonces, yo le diría a la opinión pública, primero, que no crea que estos seres pueden venir a invadirnos. Primer punto. Y le voy a decir muy sencillo en 2 palabras por qué. Porque los que estudiamos el tema, yo mismo escribí mi tercer libro, me dedico a investigar lo que llamo neo-ovni arqueología, que es la presencia de estas naves en la antigüedad. Y de hecho he descrito alrededor de 500 nombres de estas naves desde aproximadamente 10.000 años atrás, en pinturas rupestres, hasta las Foot Fighter de la Segunda Guerra Mundial, que eran unas esferas que aparecían alrededor de los aviones de combate, y los aviones parecían maniquíes suspendidos en el aire, y estas esferas los pasaban como si fuera nada en el cielo. Entonces, y ahí terminó con esa investigación. Si estos seres hubieran querido invadir la Tierra, lo hubieran hecho cuando teníamos arcos y flechas. Pero para esta tecnología que estos seres manejan, la actual tecnología terrestre son arcos y flechas al día de hoy. ¿Por qué? Porque en esta misma presentación, que son 162 casos que presentó el gobierno de Estados Unidos, ¿y saben quién lo presenta? El FBI, el Departamento de Guerra norteamericano, Centros de Investigaciones de Tecnologías Avanzadas. No es un documento de una agencia, son documentos de varias agencias que se han recopilado y se lanzaron estas primeras. Por lo cual podemos llegar a tener en los próximos meses aluviones de videos, de fotos y de presentaciones, de testimonios, etcétera, etcétera. Entonces, para dar un poco más de contenido a esto, ¿por qué esto ocurre ahora? Y alguien puede decir, y no ocurrió hace, yo qué sé, 5 o 8 años atrás. Bueno, yo le digo, los mandatos en Estados Unidos, de hecho, hice una entrevista para Washington D.C. antes de ayer, y tengo otra para Miami mañana, y he hecho otras anteriormente. Los propios periodistas norteamericanos, pocos están al tanto del ocultamiento del fenómeno ovni que durante casi 80 años ha venido ocurriendo. Entonces, en el anterior gobierno de Donald Trump, antes de dejar el gobierno en manos de Joe Biden, él da un decreto por el cual obliga al FBI en 6 meses comenzar a abrir estos archivos a la opinión pública mundial. Esto ya pasó 8 años, son un mandato más otros, son casi 8 años. Bueno, esto se está dando a la luz. Obama hizo lo mismo. Nikita Khrushchev, Brezhnev, ruso, con Nixon firmaron un tratado en 1971 en las Naciones Unidas. O sea, estas cosas entre los países más importantes del mundo ya eran conocidas que había tecnologías no terrestres que visitaban la Tierra. El problema radicaba en cómo se lo dicen a la opinión pública, los temores que podían surgir. Bueno, esa fue una primera carcasa que recubrió todo este conocimiento para ser dado a la opinión pública. Todo eso se fue derrumbando con los años. ¿Por qué? Porque en ningún caso hubo agresiones, yo que sé, que un platillo volador derribara una formación de aviones de combate de cualquier país. Eso no ha ocurrido. Entonces acá hablar de tener miedo a esto, no, para nada. Dante, ¿por qué piensa que se desclasifica justo ahora? Con una salida de la guerra allí en Medio Oriente, quizás
porque nada está librado al azar, ¿no? Y menos viniendo de potencias mundiales. Y también qué se busca con esta desclasificación dentro de una noticia que, por supuesto, mueve, como usted dijo, el avispero mundial. Bueno, bien vos lo acabas de decir en este sentido, ¿no? Que hace 2 o 3 días atrás hubo un ataque a unos destructores norteamericanos a la entrada del Golfo, ahí frente a Irán. Bueno, enseguida se desmintió, pero hubo daño al punto que estos destructores tuvieron que retirarse. Bueno, a las 24 horas surge esta desclasificación de los 162 archivos. Pero hace 3 meses atrás, si vos sos un periodista calificado, entonces te vas a recordar a Donald Trump en el avión presidencial, donde un periodista le pregunta qué opinaba de las declaraciones de Barack Obama sobre la existencia de vida extraterrestre. Y Donald Trump se ríe un poco, mira a su secretaria privada que está atrás y dice, bueno, Obama dijo algo que no hay que decir, eso es top secret, pero pronto van a tener novedades. Y le dice al periodista, ¿y usted cree que existen los extraterrestres? Se ríe y se va. Bueno, esa noticia, 3 meses atrás, ¿sabés qué opacó? La temática referida a los abusos, a todo eso que andaba dando vuelta 3 meses atrás, viste que ahora prácticamente se habla de la guerra, más que nada, ¿no? De que se retiran, que no se retiran, que esto, que más. Entonces, si bien hay una política de tratar de sacar todos estos temas a la luz, se toman momentos oportunos para algo que se está institucionalizando, que es que se vayan liberando esta información. De hecho, en Washington D.C., el Congreso norteamericano, con la senadora Paulina Luna, cada 2 o 3 meses hace como una especie de llamado a testigos calificados del ejército, de la marina, de la aviación, de los servicios de inteligencia, personal militar, científico, a declarar bajo juramento. Declararon los pilotos que tuvieron los Phantom, que tuvieron sobre la mira objetos voladores no identificados, y lo declararon bajo el juramento en el Congreso de que eso fue cierto de verdad, y presentaron los videos. Entonces, esto es como una olla a presión que en los últimos 10 años comenzó a hervir hasta que plum, empieza a alargar por todos lados. Ahora hay cola de gente queriendo contar y decir lo que vio y callaba por miedo o por obligación, porque el personal militar en Estados Unidos, y supongo en todos los países, está obligado bajo percibimiento a no dar información que se pueda calificar como de secreto militar o de seguridad nacional, etcétera, etcétera. Pero bueno, al estar abierto esto por la misma oficina de guerra de los Estados Unidos, está abriendo un abanico impresionante que hasta ahora, bueno, no había ocurrido. Por eso los que estamos en el tema estamos muy, pero muy contentos. Dante, ¿tuvo la chance alguna vez de hablar con el comandante de Aerolíneas Argentinas que allá en 1995 tuvo una conexión de 17 minutos con su aeronave yendo a Bariloche, que tuvo que hacer un vuelo alto? Lo relata en su descargo, cuando tuvo 17 minutos de avistaje en el ala de su Boeing 727 cuando estaba en Bariloche, y tuvo que retomar, y cuando estaba por aterrizar, la pista y todo el aeropuerto de Bariloche se queda sin luz, y ahí tuvo que hacer una maniobra. ¿Usted tuvo la chance de hablar con él para compartir, porque bueno, no solamente él fue testigo, sino de su acompañante mientras piloteaba, que dijo, se puso a llorar y me miró, y yo traté de controlar la nave de la mejor forma posible, sin hacer mucho caso, porque tenía a todos mis pasajeros bajo la responsabilidad? Lo escuché en un medio colega, no sé si ha tenido la chance de hablar con Jorge Polanco. Sí, Jorge Polanco, el querido Jorge Polanco en este sentido. Bueno, ese es uno de los documentos que también están desclasificados. Exactamente, yo estaba haciendo una conferencia en Santiago de Chile, avión de Aerolínea Argentina, cuando la azafata dice, bueno, el comandante Polanco, etcétera, agarro, le digo a la azafata, le digo, mira, hazme el favor, dale esto, que era un folleto del lugar donde iba a hablar ahí en el planetario de Santiago, y a los 2 minutos no, sino a los 10 más o menos, cuando ya toma la
la altura de crucero, digamos, me llama a la cabina, estoy en la cabina en el medio de él y del copiloto, y Polanco ahí me contó algunas cosas maravillosas que por ahí no las dio tanto a conocer, respecto más que nada a lo que sintió, no solo lo que vio, sino lo que sintió en ese instante. Sintió como que había una conexión entre esa luz, porque es lo que ve, no ve una estructura sólida, sino una luz que acompañaba al avión en forma inteligente, y sintió como una especie de interconexión con eso, sintió un profundo amor, etcétera, etcétera. Tuvimos más de 10 minutos charlando ahí en la cabina, y después, bueno, me fui a mi lugar, me senté, y en algún canal hemos estado él en piso, y por ahí yo por teléfono o viceversa, así que también en ese sentido nos hemos cruzado. Pero ahí ocurrió un hecho realmente fenomenal, que es que una señora cuyo esposo trabajaba, ya falleció en el hospital naval, tenía unos pacientes que eran también militares, que tenían casa sobre el Nahuel Huapi, entonces dice que esa noche, porque se cortó toda la luz en Bariloche, sí. Te recordás, ¿no es cierto? Sí, que él lo dice. Bueno, y dice de que esta persona, cuando se corta la luz, sale hacia afuera y dice que ve algo suspendido luminoso sobre el lago. Fíjate qué detalle interesante, que posiblemente este objeto u otro en ese mismo espacio se acercó a tierra, que fue cuando produce el apagón. Pero un apagón que no generó ningún tipo de desperfecto en el avión, que pudo haber parado los motores, pudo haber ocurrido tantas cosas, pudo haber un accidente, pudieron haber ocurrido muchas cosas, o sea, que sea como sea, ellos que buscaban, estos seres, inteligentemente buscaron que eso se divulgara, y Polanco lo hizo, y lo hicieron a medias dos pilotos que eran de prefectura naval, que iban en un avión también, que lamentablemente fallecieron los dos, uno casi al poco tiempo y el otro a los años. Ellos no se les permitió hablar hasta que el último que quedó lo dijo antes de morir, que ellos también ven este mismo objeto que ve el comandante Polanco. Así que son casos verdaderamente maravillosos que nos implican a todos los que estamos en esto, que nos dan fuerza, nos dan ánimo, y hace que medios, no el tuyo, porque yo he hablado ya por esta tu radio, pero otros medios que por ahí nunca me habían llamado, googlean, ven escritor, 15 libros, no sé, y bueno, Argentina, y te llaman, lo cual es bueno para difundir este tema. Tal cual. Dante, le agradezco infinitamente que me haya atendido. ¿Me deja sus contactos de red social para que la gente lo siga? Con mucho gusto, te agradezco. Mira, mi Instagram es dante.franch, y tengo un canal de YouTube que es Encuentro Cósmico. Dante Franch, Encuentro Cósmico, me buscan. Ahí tengo alrededor de 200 videos con conferencias mías, y también videos de entrevistas, reportajes nacional e internacional. Así que muy, muy agradecido. Un saludo a toda la audiencia de esta ciudad tan bella, y las localidades aledañas que también son preciosas. Muchas gracias. Gracias, Dante, por atenderme. Un abrazo. Hasta luego. Dante Franch, destacado ufólogo argentino, conferencista en todo el mundo. Hace muy poquitito estuvo en Washington, D.C., justamente disertando, ahora está en Canadá, y hablando sobre este fenómeno desclasificado por los Estados Unidos. Oportunismo, claramente, pero algo sano también para develar y correr de plano el existe o no existen, es verdad, no es verdad, sí es verdad, están desde la década del 40, quizás mucho antes, pero los registros datan desde la década del 40 hasta la fecha.